Mateo capítulo 10, verso 38. El tema de esta noche es llevando la cruz. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre, como congregación, nosotros tenemos que estar orando todos por nuestro pastor, amén. Y por su esposa, por la hermana Claudia. Y la hermana Claudia es la mano derecha del pastor. Amén. Y nosotros somos como la mano izquierda. Pero ahí vamos ayudando en el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y hay una versión que dice, el no verso 39, el 38, dice: el que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. Amén. Gloria. ¿Puede tomar su lugar, amados hermanos? Entonces, yo tenía mucho deseo, hace mucho tiempo, de dar este tema. Y entonces yo le pregunté al Señor: ¿qué es la cruz? ¿Qué es la cruz, Señor? ¿Qué es la cruz? Y no me enseñaba qué era la cruz. Pero ya al estudiar este tema, el Señor me fue abriendo un poco el entendimiento, amén, porque Él es el que nos da el entendimiento, Él es el que nos da la palabra, Él es el que nos da la revelación. De nosotros mismos no sabemos nada. Pero antes de seguir con este tema, hagámonos una pregunta: ¿para qué es esta enseñanza? ¿Para qué es? ¿De qué nos va a servir esta enseñanza? Y tal vez lo voy a estar repitiendo, ¿verdad? Porque en la repetición, ahí está es una forma, amén, de aprender en la repetición. No soy maestro, pero tenía a mi hermana que era maestra. Yo mira, los maestros repiten mucho, amén. Entonces, ¿para qué es esta enseñanza? Pues, usted diga, ¿para qué me va a servir esta enseñanza? Llevando la cruz. ¿Para qué me va a servir? Pues, hermano, esta enseñanza es muy importante, hermano, para que cuando venga la aflicción, para cuando venga la prueba, para cuando vengan los momentos difíciles, tú no te eches para atrás, ni yo me eche para atrás, para que no nos volvamos atrás. Cuando venga la prueba, la hora difícil, no nos echemos para atrás, no volvamos atrás, amén, sino que permanezcamos firmes en el Señor, amén. Entonces, ese es el propósito de esta enseñanza, amén, para que nosotros permanezcamos firmes a la hora de la prueba, amén. Entonces, la pregunta también es: ¿cuál es la cruz? Y usted se va a dar cuenta en la enseñanza que tal vez voy a dar la respuesta, ¿verdad? Tal vez la respuesta va a salir en la enseñanza y tal vez no, pero esa es la pregunta: ¿cuál es la cruz? ¿Verdad? Pero yo estudiando esta palabra, pues llegaba, ¿verdad?, a un punto que la cruz de cada uno es diferente. Su cruz no es la misma que la mía, y cada cruz tiene un diferente peso, por así decirlo, porque vamos a comparar, ¿verdad?, al pastor, a la cruz que tiene el pastor. Como pastor, él mira por las ovejas, entonces la cruz de él tiene su peso, amén, es diferente, y quizás nosotros no la podamos llevar. Y miramos a la hermana, ¿verdad?, y miramos que ella tiene su cruz. Cada uno tiene su cruz, independientemente. A la hora de seguir al Señor Jesús, a cada uno se le asigna una cruz, amén. Y entonces podemos decir que la cruz de cada uno, ¿verdad?, es diferente. Entonces,
Si es diferente, no se puede describir en pocas palabras. Entonces, pero al final, hermano, no importa la cruz que tú lleves, no importa el peso de tu cruz, lo importante es que el Espíritu Santo está ahí para ayudarte, hermano. Amén. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, para que nosotros podamos llevar esa cruz. Amén. Entonces, aunque cada cruz es diferente, hay ciertas características. Amén. Hay cosas similares que no cambian. Amén. En un momento hay características de cada uno, de la cruz que lleva cada uno, que son similares. Amén. No es al mismo tiempo, como vamos a estar estudiando aquí. Estaba estudiando el contexto de esto que acabamos de leer y mire, una de las características de la cruz es que andamos como ovejas en medio de lobos. Y el Señor Jesús les decía: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Ves? Entonces, yo siempre pienso en Judas, porque el Señor, cuando dice esto, hermano, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí, se estaba refiriendo específicamente a Judas. Amén. Al que quiere seguir en pos de Jesucristo, pero sin llevar la cruz. Amén. Entonces el Señor dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y es una declaración. Y no nos está diciendo: he aquí yo os envío como leones en medio de lobos. No. Nos está diciendo como ovejas. Y la oveja, ¿sabe qué, hermano? Es indefensa. Y el lobo es agresivo, ¿verdad? El lobo es carnívoro. Y el Señor así lo declara: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Entonces, desde el principio, el Señor les dice a sus discípulos que los discípulos eran los que lo estaban escuchando en ese momento, pero los discípulos ahora somos usted y yo. Amén. En ese momento se los dijo a los discípulos que estaban ahí con él, pero esta palabra aplica a todos sus discípulos. Amén. Entonces esta palabra ahora es para ti y para mí. Y Él nos envía como ovejas en medio de lobos. Y una de las características, hermano, de la oveja es que no es agresiva, hermano. Entonces, ahí estás viendo tú cómo es de que es en el reino de Dios. Porque, aunque tal vez lo vamos a estar repitiendo, hermanos, pero el Señor Jesús decía, el hermano Pablo decía en una de sus epístolas, por la inspiración del Espíritu Santo, amén, decía que nuestra lucha no es contra carne y sangre, amén, sino que contra principados, es una batalla espiritual, amén. Y esa batalla espiritual, hermano, el carnal, el que no lleva la cruz no la entiende. El que no es discípulo verdadero del Señor no la entiende. Judas no entendía eso. Judas decía: yo no quiero ser una oveja. Judas creo que decía: yo quiero ser un león. Si viene un lobo, yo quiero ser el león. Si viene un lobo contra mí, yo quiero ser un león. Pero la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces, hermano, a través de esta vida andamos como ovejas. Y Pablo decía: como ovejas para el matadero, ¿verdad? Entonces, ¿por qué decimos esta palabra? Porque nosotros no nos vamos a defender físicamente, amén, violentamente, físicamente, no. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. Entonces, si te vienen a atacar a ti, yo les enseñé a mis hijos, tú no tienes que ver a la persona que te está atacando a ti. Tú tienes que ver que detrás de esa persona hay demonios, hay espíritus inmundos tratando de hacerte daño, amén. Entonces, el Señor, esa es una cruz. Es una cruz, hermano, porque nosotros quisiéramos defendernos, ¿verdad? O como le decía uno de los discípulos a Jesucristo cuando iban para Jerusalén en la última Pascua,
y entonces se detienen en una aldea de samaritanos, y como los samaritanos no se van con los judíos y vieron que iban como para Jerusalén, no los quisieron recibir en la aldea. Uno de sus discípulos, dos de sus discípulos le dicen al Señor: ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Verdad? Entonces ellos no entendían en ese momento la cruz. Ellos pensaban que nuestra lucha es contra carne y sangre. Y entonces no entendían la cruz. Y decía: vamos a orar así como con Elías, ¿verdad? Que le dijo al capitán y a sus 50: si sois varón de Dios, que descienda fuego del cielo y os consuma. Pero miremos que Elías no lo dijo por su propia voluntad, él estaba en la presencia del Señor, amén. Él estaba con el Señor y el Espíritu Santo le decía qué decir. Entonces, esa es una cruz, hermano. Saber que te van a dar en una mejilla también y tú tienes que poner la otra, ¿verdad? Y saber, hermano, entender, porque el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en ese momento: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, amén. Entonces nosotros también tenemos que entender, hermano, en el nombre de Jesús, tú y yo, que cuando nos ataquen, no miremos a la persona que nos está atacando, no, que hay demonios detrás de esa persona, y tenemos que orar por esa persona para que sea liberada, amén. Ahora también otra característica, estamos hablando de las características de la cruz, ¿verdad? Cosas que son semejantes en cada uno, amén. La cruz viene con riesgos de aflicción, de sufrimiento, amén. Y el Señor les decía a sus discípulos: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, amén. Y esos riesgos de aflicción, porque el Señor Jesús también nos enseñaba y decía: en el mundo tendréis aflicción, amén. Y entonces aquí vemos que el Señor está diciendo: va a haber tribulación, los van a entregar a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Entonces, esa es otra cruz, hermano. Fíjense, hermano, que cuando Pablo llegó a Jerusalén a dar el último testimonio, ¿sabe qué pienso yo, hermano? Que ya no habían cristianos en Jerusalén. Los habían perseguido y los habían hecho huir. Pero tenía que llegar hoy un testigo del Señor Jesús, fiel. Y llegó Pablo a darles testimonio a los judíos en Jerusalén. Y cuando están ahí reunidos, estaban ahí, él les da testimonio del Señor Jesucristo. Y lo agarran y lo empiezan a golpear y lo querían matar. Ahí, en ese momento lo querían matar. Y llegaron los soldados romanos a rescatarlo. Y yo me imagino que lo cargaron, hermano, lo sacaron del tumulto de gente, ¿verdad? Y la gente los iba siguiendo ahí. Iban a entrar a la fortaleza, dice en Hechos. Y yo me admiro esto, hermano. Imagínense una persona toda golpeada, sangrando, que no les había hecho ningún daño. Les estaba dando un testimonio de Jesucristo. Y Pablo, ¿qué hubiera hecho usted y yo, hermano? Yo tal vez hubiera dicho: bueno, yo ya les hablé, éntrenme, ya no quiero volverlos a ver a estos desagradecidos. No sé, ¿qué diría usted, hermano? ¿Qué diría yo? Solo Dios sabe, ¿verdad? Pero ¿sabe qué dijo Pablo, hermano? Y yo me admiro eso que dijo Pablo, hermano. Cuando lo iban a meter a la fortaleza, le dice al jefe de los que lo estaban lo habían salvado de que lo mataran, y le dice: permíteme hablarle al pueblo. Y se para ahí ya con los soldados romanos guardándolo, y les da el testimonio, hermano, por última vez. Ese fue el testimonio de Pablo por última vez.
Porque, hermano, al día siguiente se reunieron, pero ya no les dio testimonio. Si usted lee, el último testimonio, Pablo fue ahí, en la puerta de la fortaleza de los romanos. Entonces dice, os azotarán, os entregarán a los concilios. Entonces, Pablo aceptaba la cruz, ¿verdad? Aceptaba la cruz que se le había dado. ¿Sabe por qué, hermano? No renegaba. No, él cumplió su misión de darle testimonio a los judíos. Pero yo creo que cuando Judas oía esto, dije, os azotarán. Creo que se le salían los ojos a Judas, ¿verdad? Y yo no quiero eso. Ahora, aquí viene otra característica de la cruz, hermano. Dice, toda cruz trae la ayuda del Espíritu Santo. Porque mire, yo estoy leyendo todo el contexto, amén, de lo que leímos. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces, siempre, hermano, con la cruz que se nos da cuando seguimos al Señor Jesucristo, como les había dicho siempre, desde antes, viene la ayuda del Espíritu Santo, hermano. Sin Él no podemos hacer nada. Sin Él nos volvemos atrás. Él es el que nos ayuda en todo momento, hermano. Aun cuando nos portamos mal, Él nos sigue ayudando. Amén. Él nos sigue dando palabra. Bendito sea el nombre del Señor por el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo, no os dejaré huérfanos. Entonces no estamos huérfanos, hermano. Dice, sino rogaré al Padre para que mande al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir de sus palabras, pero nosotros sus hijos sí, hermanos. El Espíritu Santo que nos ayuda en todo, hermano. Sin Él no vamos a ningún lado. Por eso el Señor Jesucristo advirtió que toda blasfemia es perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Porque si blasfemas contra el Espíritu Santo, como decía una profesora, nos fastidiamos, ¿verdad? Porque Él es el que nos puede ayudar, el único que nos puede ayudar. Amén. Ahora la cruz también viene, otra característica de la cruz en general, ¿verdad? Viene con peligro de traición. Y yo sigo leyendo de ahí les digo los versículos también, porque no se ponen a leer y dice, viene con peligro de traición. Dice la palabra del Señor, el hermano entregará a la muerte al hermano. Qué bonito, ¿verdad? ¿Quién quiere esa cruz? De traición, que el propio hermano lo entregue a uno. Es una advertencia bien fuerte, hermano. Pero el Señor nos lo está diciendo, hermanos, porque aunque nuestro hermano, aunque nuestro padre, porque dice, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Pero el Señor nos enseña esto, amados hermanos, porque no tiene que haber rencor ni odio en nuestros corazones cuando nos traicionan. Por eso es que, mire, hermano, yo les decía, cuando venga el momento difícil, la hora de la prueba, las cosas difíciles que te están pasando, porque cada uno lleva su cruz, amén, no te vuelvas atrás, amén. Dice la palabra del Señor, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sí, hay cosas que nos hacen los seres queridos, hermanos, pero nosotros tenemos que perdonar. Tal vez no es una tradición, tal vez de muerte, pero a veces entre los seres queridos hay cosas que lo lastiman a uno, ¿verdad? Que te pueden lastimar a ti. Tal vez ya te lo hicieron. A veces, yo me recuerdo, ahorita se me vino, a veces hay herencias y los hijos se ponen a pelear, ¿verdad? Por las herencias. Mi bisabuelo, según me cuenta mi papá, era terrateniente, tenía muchas tierras. Y eran 3 hermanos. Y mi abuelo era el hermano mayor. Y entonces
se estaban peleando por las tierras, ¿verdad? Y les dice el hermano mayor, que era mi abuelo: quédense con todo, yo no quiero nada. Entonces lo dividieron entre los dos hermanos. Y yo siempre me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si el abuelo no hubiera renunciado a todas esas tierras, ¿verdad? Tal vez no hubiera sido pobre en Guatemala, pero ¿sabe qué, hermano? Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Amén. Dios tiene planes perfectos para cada uno, como vamos a ver más adelante. Amén. Entonces viene con peligro de traición. Tenemos que tomar en cuenta eso para, si recibimos alguna traición de algún ser querido, hermano, que no haya amargura en nuestro corazón, sino que perdonemos. Perdonemos, hermano. Porque miren, al Señor Jesucristo, sí, lo traicionó Judas, pero lo rechazó todo el pueblo, porque la palabra dice: a los suyos vino. Dice, hermano, dice la palabra del Señor: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ese es un dolor bien grande, ¿verdad? Pero Él no se amargó. Él llevó la cruz, porque la cruz no solo era esa de madera que le dieron, sino que el rechazo del pueblo de Israel. Amén. Otra característica de la cruz, viendo siempre el contexto de lo que leímos: la cruz no es popular, hermano. La cruz no tiene aceptación en el mundo, es rechazada por el mundo. Y ahí vemos a Judas. Judas rechazó esa cruz, ¿verdad? No le parecía. Porque el Señor Jesús les decía a sus discípulos: y seréis aborrecidos de todos. Y yo me imagino que Judas quería ser tal vez popular, quería ser amado por todo y tener fama, ¿verdad? Pero no, el Señor dice: seréis aborrecidos por todos. Entonces, cuando mires que alguien es amado en el mundo, por el mundo, ¿verdad? Quizás no lleva su cruz. No lleva su cruz porque se está amoldando al mundo para hacerse amigo del mundo, para ser aceptado por el mundo, para ser famoso en el mundo. Amén. Pero la palabra del Señor dice que no nos conformemos a este siglo, que no tomemos la forma de este siglo. Amén, hermanos. Porque más bien vamos a ser aborrecidos por el mundo. Y esa es una cruz que el Señor les dice a sus discípulos. No van a tener fama, no van a ser muy amados por el mundo, no van a ser aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Y me decían en el trabajo: no, ahora no tiene que haber divisiones, ahora tiene que haber la unidad, el ecumenismo, sí. Pero ¿sabe cuál es el problema del ecumenismo? No, porque aquí lo dice la palabra del Señor: oiga, y seréis aborrecidos todos por causa de mi nombre. ¿Sabe que en el ecumenismo lo que no aceptan es el nombre de Jesús? Ya ellos se pueden unir, y si en el nombre de Dios nos unimos, y en el nombre de aquí y de allá, pero no menciones el nombre de Jesús. No menciones a Jesús, amén. Pero aquí dice: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Y esto es muy importante, hermano, lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque la cruz no se lleva por un tiempo, la cruz se lleva todo el tiempo. Aunque en el camino, yo pienso así, hermano, según lo que yo entiendo en el Señor, es que en el camino a veces llevas cierta carga y el Señor te quita cierta carga. Amén. Él te la quita. No, tú no te la quitas, Él te la quita. Amén. Porque pensando en la cruz, ¿verdad? Y yo ya me quiero adelantar. Pero dejémoslo así por ahí. Dice: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Entonces se necesita llevar la cruz hasta el final. Amén. Entonces la cruz trae persecución, porque también ahí dice en el contexto: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Y Judas decía: huir. No, yo quiero hacer huir a los romanos. Yo no quiero huir de los romanos, yo quiero hacer huir a los romanos.
Pero no, el Señor, Él les está poniendo cómo iba a ser el reino de los cielos, amén, hasta que Él vuelva, amén, hasta que Él quiera, amén, dice, huid a la otra ciudad. La cruz nos dice que no somos más que Jesús. Mira, el Señor Jesús vino y sufrió y fue rechazado, amén. Pero Él no llevó ninguna amargura, ningún odio, ¿no? Y la cruz nos enseña que nosotros no somos más que Jesús, porque ahí dice la palabra del Señor, dice en el mismo contexto, el discípulo no es más que su maestro, y ni el siervo más que su Señor. Y vamos a ver qué más dice ahí, porque yo no lo escribí todo. Esto, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Amén. Dice, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Entonces no va a haber aceptación de parte del mundo, amén, hermano. Ahora ya pasando a otro punto, amén, vamos a ver las características del que lleva la cruz. Pero vamos, antes de entrar a ese tema, vamos a volver a hacer la pregunta, amén. ¿Para qué es esta enseñanza? ¿Cuál es el propósito de esta enseñanza? Ya lo dijimos al principio, pero lo vamos a repetir. Para que cuando venga la aflicción, para cuando venga la prueba, para cuando venga el momento difícil, hermano, no nos volvamos atrás. Porque el que se vuelve atrás no es digno del Señor tampoco. Había un coro que cantaban antes y es bíblico, está en la Biblia, dice, ya que has puesto tu mano en el arado, no vuelvas tu mirada hacia atrás. Entonces, cuando ponemos nuestra mano en el arado es cuando empezamos a seguir al Señor. Y no tenemos que volver atrás, no tenemos que mirar atrás, ni volvernos atrás. Entonces el propósito de esta enseñanza, hermano, es para ponernos alertas, amén. Que pueden venir momentos difíciles. Un hermano me decía que yo le había dicho, hermano, prepárese porque van a venir pruebas más grandes. Y si yo tuve un sueño de este hermano que yo le dije, y por eso es de que yo le dije eso, porque yo tuve un sueño. Ahora, características del que lleva la cruz, ¿verdad? El que lleva la cruz, hermano, es temeroso de Dios, amén. Es temeroso de Dios y no teme a los hombres. Y aquí dice la palabra del Señor en el mismo contexto, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. Entonces el Señor nos está advirtiendo, lo importante no es la vida terrenal, la vida de este cuerpo. Lo importante es la vida eterna, amén. Lo importante es que la segunda muerte no tenga potestad en nosotros, amén, hermano. Así dice Apocalipsis, amén. Mas el alma no puede matar. Dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Esa es la segunda muerte. Eso es lo que sí debemos nosotros evitar, la segunda muerte. Otra característica del que lleva la cruz, dice, sabe que su vida está en las manos de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que pase lo que pase, nosotros estamos en las manos de Dios, hermanos. Miren lo que dice esta enseñanza. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Si no es la voluntad del Padre, como dice otra versión, ni un pajarillo cae en la red del que lo está cazando, amén. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros sabemos, hermanos, que pase lo que pase, nosotros estamos en las manos de Dios. Amén. Entonces, yo me recordaba cuando era niño, porque lo importante es saber que el Señor Jesús está con nosotros, hermano, que estamos en las manos de Dios.
que no estamos abandonados. No importa la situación de abundancia o de escasez, de falta de comida, o cuando hay mucha comida. No, eso no es lo que importa. Lo que importa es saber que el Señor Jesús está con nosotros, que nosotros estamos en las manos de Dios. Amén. Que el Señor tiene control de todo. Amén. Porque yo me recuerdo cuando era niño, una sola vez, no teníamos para desayunar. Y llegó el mediodía y no teníamos para comer. Y ya me empezó el dolor de estómago y yo me fui a acostar. Pero mi hermano, que era más tremendo, él salió y enfrente de la casa ahí encontró dinero. Y yo todavía le oí cuando le voy a decir a mi papá. Y mi papá le dijo, anda a ver si hay más dinero. Y fue y trajo más dinero. Entonces, yo no me gozaba de ese testimonio, hermano. Yo le decía al Señor, y aún ya de viejo, decía, Señor, ¿por qué permitiste eso? Y el Señor nunca me contestaba. Y una vez se lo pregunté, y la respuesta que me dio me quebrantó, hermano. Porque cuando le dije al Señor, ¿por qué permitiste esto? No me dijo por qué. ¿Sabe qué me dijo? Pero yo estaba contigo. Y me sanó mi corazón. Me sanó todo lo que yo tenía. Y empecé a llorar. Y dije, sí, eso es lo más importante, ¿no? Que el Señor Jesús esté contigo y conmigo. Lo demás de las circunstancias no importan. La cruz que llevemos no importa, amén. Características del que lleva la cruz: confiesa que Jesucristo es el Señor. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, amigo. Entonces, confesamos que Jesucristo es el Señor, amén. Miren, todos esos versículos que leímos estaban en el contexto de lo que leímos al principio, que es de Mateo 10:16 hasta Mateo 10:32, amén. Entonces, ¿quién es el que no quiere llevar la cruz? Porque para eso tenemos que ver a los discípulos de Jesucristo, amén. Y todos tenían un pensamiento parecido al de Judas, pero al final solo Judas es el que se sale, ¿verdad? El que traiciona al Señor Jesucristo. Porque mire, el que no quiere llevar la cruz es el que quiere empezar a reinar inmediatamente. Quiere reinar. Y Pablo le advertía a los corintios, hermanos, y le decía, ya habéis empezado a reinar. Porque él decía, yo soy siervo, pero ustedes, solo parafraseándoselo a ustedes, yo soy siervo, pero ustedes se creen reyes y reinas. Y entonces Pablo decía, ya habéis empezado a reinar. Y Pablo le decía, ojalá ya estuviera reinando, así también nosotros estaríamos reinando. Entonces, ¿qué le está diciendo Pablo ahí? Todavía no es tiempo de reinar. Es tiempo de ser siervos y siervas del Señor Jesús. Amén. Entonces, el que no quiere llevar la cruz es el que quiere empezar a reinar inmediatamente. Y eso es lo que querían los discípulos, pero Judas, olvídate. Quiero empezar a reinar y destruir a los romanos y vengarnos de todo lo que nos hicieron, ¿verdad? El que no quiere llevar la cruz no quiere sufrir. Fíjense, hermanos, que cuando pensaba en esto se me venían ejemplos. Y hoy precisamente estaba en el trabajo y llama a una persona y dice, una mujer, y dice, yo quiero ver a la abogada porque yo tuve un accidente y he estado muy enferma y no puedo trabajar. Y he estado tan enferma que mi esposo se fue. ¿Sabe por qué, hermano? No quiso llevar la cruz. Le da como un coraje a uno, ¿verdad? Oír esos casos.
Como dicen los hermanos puertorriqueños, le entra a uno una ira santa, dicen los hermanos puertorriqueños. Y la abandonó. Y no le ha llegado a dejar dinero ni para el hijo. La dejó ahí, tirada. Y se me venían más, ¿verdad? Porque hay padres y madres, porque no solo es el padre o solo la madre, ¿no? Hay padres y madres que en un momento no quieren llevar la cruz, porque dicen, no, yo quiero vivir mi vida, quiero ser libre, y entonces abandonan a los hijos, ya sea el padre o la madre. Entonces, que Dios bendiga a los padres y a las madres que no abandonan a sus hijos, hermano. Por más difícil que esté la situación, hermano, están ahí con ellos, hermano. Están ahí con ellos. Yo admiro mucho a mi suegra, hermano, porque en su pobreza, ella se vino a Estados Unidos, físicamente sí como que los hubiera dejado, pero ella nunca se olvidó de ellos. Siempre les estaba mandando dinero a Guatemala cada mes, y no fallaba. Ella no dejó su cruz. Ella siguió, amén, con sus hijos, sufriendo escaseces aquí, ¿verdad? Y ayudándolos allá en Guatemala. También el matrimonio, a veces alguien puede decir, es una cruz. Ese es fácil, es un divorcio, ya, me dejo esa cruz, ¿no, hermano? El Señor quiere que nosotros llevemos la cruz, hermano, y que permanezcamos firmes hasta el final. Amén. Porque un divorcio no es la respuesta, amén, sino que hay que seguir ahí firmes, amén, llevando esa cruz. Con la ayuda del Espíritu Santo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, amén. Y por eso dice en Mateo 10:39, el que haya su vida la perderá. Porque hay quienes dicen, pues sí, ya encontré mi felicidad, ya encontré mi vida, ¿verdad? Y dejan a la familia, y se van, hayan su vida. Pero dice, el que haya su vida la perderá. Dice, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, al final, hermanos, el que no quiere ver la cruz, no quiere perder su vida, quiere ganar su vida. Pero nosotros no estamos aquí para ganar esta vida, hermano. Nosotros estamos aquí para ser fieles, amén. Llevar la cruz de Cristo, amén. Permanecer fieles a través de las pruebas, de las dificultades, hermanos, amén. Llevando la cruz, amén. Siendo testigos del Señor Jesús. No negando al Señor Jesús, sino confesándolo siempre en todo momento. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál es tu cruz? Cada uno sabe cuál es la cruz que tiene, amén. Cada uno. Por eso el Señor no me decía cuál era la cruz, porque cada uno de ustedes, usted sabe cuál es su cruz. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay alguien, por ejemplo, que está bien y de repente le sale un hijo rebelde, ¿verdad? Y se convierte en una cruz para el papá y la mamá. Pero ellos siguen ahí orando. Siguen ahí orando, pidiéndole, y siguen con ese dolor, amén, llevando esa cruz. Y tal vez 15 años más tarde vienen a los pies del Señor Jesús. Por eso yo les decía, hermanos, que a veces llevamos una cruz y con peso, ¿verdad? Pero en cierto momento el Señor puede quitar ese peso, amén. Y entonces nosotros tenemos que seguir con esa cruz. ¿Por qué? Con esperanza, con fe, amén, de que Dios puede cambiar las cosas, hermanos, amén. Tal vez para alguien es el esposo o la esposa que no está convertida, pero en un momento, si sigues ahí firme, amén, en el nombre del Señor Jesús, puede venir a los pies del Señor Jesús, amén, y se va ese peso de esa cruz, amén. Gloria a Dios. Pero la cruz de cada uno, hermano, fue diseñada con la gran sabiduría de Dios. Dice que a veces nos vienen enfermedades, ¿verdad? Y a veces es por tiempos,
Pero con Eliseo dice, cuando Eliseo enfermó de la enfermedad que iba a morir, o sea, ese peso no se le iba a quitar hasta que muriera. Pero hay enfermedades que nos vienen por cierto tiempo. Me quedan 5 minutos. Hay ciertas enfermedades que nos vienen por cierto tiempo. Pero de ahí o recibimos sanidad, porque Dios puede obrar a través de milagros, pero también, como nos enseña el pastor, Cristo y la medicina, ¿verdad? Entonces también nos puede sanar de una u otra manera. Amén. Pero Dios ha diseñado la cruz de cada uno con su gran sabiduría. Dios sabe cuál es el peso que podemos llevar. Dios diseñó la cruz de cada uno con amor, con misericordia. No creas, hermano, que Dios no tiene un buen propósito para tu vida, para mi vida. No, Él tiene un plan perfecto, hermano. Un plan perfecto. Estábamos todavía estudiando con mi familia, ya casi terminando Génesis, y vemos cómo José, a los 17 años, fue vendido como esclavo, ¿no? ¿Y sabe hasta qué edad fue presentado delante de Faraón? A los 30. ¿Son cuántos años él llevó esa cruz de haber sido traicionado por sus hermanos, secuestrado por sus hermanos, vendido como esclavo por sus hermanos, de ahí vendido en Egipto, de ahí puesto en la cárcel, hermano, 13 años? Y sabe que yo les decía a mis hijos, pero ustedes no van a ver aquí que José está renegando de nada. No renegaban. Solo cuando salió el copero del rey le dice algo de su historia, pero no hay odio en él. Y cuando nace su primer hijo, le pone Manasés, que significa Dios me hizo olvidar. Y yo creo que Dios le hizo olvidar toda la traición que le habían hecho sus hermanos, ¿verdad? Todo lo que había pasado. Dios me hizo olvidar. Entonces Dios tiene un buen propósito. A veces es un plan bien complejo, pero está, amén, Dios está en control de todo. Miren, hermano, Isaías 28 dice, me quedan 3 minutos, el grano. Yo había oído esto de un pastor, de un predicador, decía, el trigo no se trilla para siempre, dice, ¿verdad? Dice, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre. Y dándole un ejemplo a mis hijos, ¿verdad? De cómo desde que empiezan el proceso del trigo, decía, lo ponen así como en una canasta y lo tiran para arriba, ¿verdad? Y cae, y al caer se golpea el trigo, tiene un golpe. Pero ese golpe le ayuda a que la cascarita esa que no sirve se le va cayendo y lo vuelven a tirar y entonces lo que es esa cascarita sale volando con el aire. Y cuando cae se sigue limpiando el trigo. Pero no para siempre se trilla. Entonces no para siempre vamos a estar sintiendo esos golpes, hermano. Tenemos enfermedades, tenemos problemas, pero es para que se nos va cayendo esa cascarita que no sirve para nada. Es para que vayamos siendo purificados, amén. Para que vayamos siendo perfeccionados a través de las pruebas y las dificultades, amén. Pero no es para siempre, dice el Señor, amén. La palabra del Señor dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dice, la cruz que llevas en este momento, las aflicciones del tiempo presente, la cruz que llevas en este momento, Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, amén, que en nosotros ha de manifestarse. De manera que cuando esa gloria que ha de manifestarse, que no se compara con las aflicciones que tenemos ahora, no se compara con la cruz que llevamos ahora, cuando esa gloria sea manifestada en nosotros, hermano, se nos va a olvidar. Y si no se te olvida, dice la palabra del Señor, el Señor enjugará las lágrimas de cada uno de nosotros, hermano. Amén. Y ya concluyendo,
concluyendo, que me queda un minuto. ¿Cómo se lleva la cruz? La cruz se lleva con fe, con esperanza, sin desmayar, sin atribuirle a Dios despropósito, hermano. Dios tiene un buen propósito, Dios tiene un buen plan para tu vida. Y cuando venga la aflicción, no te vuelvas atrás, hermano. Sigue adelante, sigue firme. Dice la palabra del Señor: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Miren en Mateo 12:29, con esto terminamos, y si los hermanos músicos van a empezar a pasar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, ¿cómo se lleva la cruz? Con mansedumbre y humildad, hermano. Con mansedumbre y humildad se lleva la cruz, siguiendo a Cristo. Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, en la mansedumbre y en la humildad tenemos descanso para nuestras almas, a pesar de la cruz que llevemos, hermano. A pesar de la cruz. Por eso dice en el siguiente versículo, en el 11:30, dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando somos mansos y humildes, cuando llevamos la cruz con fe, con esperanza, sin desmayar, pero con mansedumbre y humildad, hay descanso para nuestras almas. Y entonces la carga se vuelve ligera, hermano. La cruz se vuelve ligera. Yo no sé cuál es tu cruz. Ponte de pie.